Una vez más, amigos, saludos cristianos a ustedes a través del programa La Voz de Dios en el tiempo del fin. Que el Señor le bendiga al escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles en esta ocasión, siendo la serie número 6 en esta hora, acerca del mensaje La Señal antes del fin del mundo, y en esta hora quisiéramos ver acerca del precursor de la primera y el precursor de la segunda venida del Señor, el cual está anunciado en las Santas Escrituras, que vendría un tiempo de restauración. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, la siguiente porción. Dice la palabra del Señor. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios, hermano, lo bendiga a usted en esta noche. Mi amigo, que la palabra del Señor lo ayude a comprender las promesas de Dios para el tiempo en el cual usted y yo vivimos. En el programa pasado, en el quinto programa, pues este es el sexto, este es el número 6, usted podrá notar que hemos citado varias escrituras acerca de la venida del precursor de la primera venida, el cual era Juan el Bautista. Pero en la Biblia se nos anunciaba que no había un hombre llamado Juan, sino que había un hombre que estaba anunciado como la voz que clama en el desierto, y luego también como el mensajero que vendría delante de mí, y como el hombre que venía con el espíritu y el poder de Elías. De la misma manera podemos notar aquí que en un momento dado, ya en su ministerio del Señor Jesús, sus propios discípulos le preguntaron a Jesús diciéndole, ¿por qué dicen los escribas, ve usted, los escribas eran los sacerdotes, fariseos, saduceos de aquel día? Ellos decían que es necesario que Elías venga primero. Ahora, todos los escribas y los sacerdotes anunciaban que antes que el Mesías aparezca, tenía que estar Elías primero en la escena. Ahora, amigo, usted también tiene que darse cuenta que la respuesta que Jesús les da, verso 11 dice, a la verdad, Elías viene primero. Ahora fíjense en el tiempo que el Señor está hablando. Dice, es verdad, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Luego dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ahora, los discípulos habían comprendido que les había hablado de Juan el Bautista. Podemos ver, amigos y hermanos, en esta porción de las Escrituras, que el Señor Jesucristo estaba hablando de dos tiempos. Vamos a decir dos tiempos en la gramática, en relación a que un Elías ya estaba en el pasado, que el cual ya había venido, y el cual era Juan el Bautista, y estaba hablando de otro Elías, el cual habría de venir en el futuro para restaurar todas las cosas. El verso 11 nos está hablando, amigos, de un Elías que viene en el futuro. Y el verso 12 nos está hablando de un Elías que ya vino en el pasado. Jesús mismo está diciendo, refiriéndose que ese era Juan el Bautista. Pero el Señor dijo, pero a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En el programa pasado vimos que Juan el Bautista no había restaurado nada. Usted no va a encontrar ninguna escritura en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Juan restauraría algo. Si usted desea, puede buscar las escrituras, puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde diga que Juan restauraría algo o restauró algo. Y le aseguro que usted no encontrará ni una sola escritura. ¿Por qué causa? ¿Sabe usted por qué? Porque la restauración estaba siendo apuntado hacia el tiempo del fin, o sea, a este tiempo antes del día grande y terrible de Jehová. Y asimismo también la restauración sería traído a través de otro poderoso profeta semejante a Juan,
pero en una dispensación diferente, en un tiempo diferente, el cual sería en la dispensación de la gracia en la cual vivimos, porque en el Nuevo Testamento es la dispensación de la gracia, y el Antiguo Testamento es la dispensación de la ley. Por esta causa, aún el apóstol Pedro anunció que enviaría a Jesucristo, lo cual fue antes anunciado, y Pedro dijo, al cual, o sea, de cierto en el cielo que el cielo retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora, usted puede ver que el apóstol Pedro dijo, es necesario, es menester, que el cielo tuviera a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración. Ahora vea, tenía que venir. Allí el apóstol Pedro no estaba hablando de la primera venida, porque esto Pedro lo estaba diciendo después de que el Señor Jesús se había ido, se había ya salido de esta dimensión, y el Espíritu Santo ya vivía o ya moraba en los corazones de los discípulos. Eso nos muestra claramente que la restauración ciertamente era para el tiempo del futuro. Y Jesús dijo esto y lo confirmó, dijo a la verdad, que Elías restauraría todas las cosas. Eso lo dice Mateo 17:11. Entonces, amigos, podemos notar claramente también lo que habíamos explicado en el pasado programa, acerca de Malaquías capítulo 4, versículo 6, cuando dice esas dos partes. Cuando venga Elías, él convertiría el corazón de los padres a los hijos, y luego el corazón de los hijos hacia los padres. Y el ángel le dijo a Juan, acerca de Juan, de que el profeta Juan el Bautista iba a convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Pero el Elías del tiempo del fin, el Elías que iba a restaurar todas las cosas, él iba a hacer la otra parte del trabajo, el cual era convertir el corazón de los hijos hacia los padres. Y esto tendría que ser en el tiempo del fin. Y los hijos seríamos nosotros, aquellos que estuvieran viviendo en el tiempo del fin. Y si ese tiempo es hoy día, amigo y hermano, usted puede notar que este es el tiempo. Todas las señales lo manifiestan. Todos nosotros somos los hijos que tenemos que tener nuestros corazones totalmente convertidos a la fe de nuestros padres, los apóstoles. Usted dirá, ¿quiénes son los padres para nosotros? Los padres de la fe para nosotros son los apóstoles. Y debemos de tener la fe que ellos tuvieron. Usted tiene que tener esa misma fe apostólica y profética. Los apóstoles creyeron en un solo Dios. Mostraron que Dios era un sanador. Ellos hablaron de la segunda venida del Señor. Hablaron que habría un arrebatamiento, como dijo Pablo en Tesalonicenses 4:16. Puede usted notar que ellos dijeron que vendrían 7 tiempos, vendrían mensajeros. Ellos anunciaron que vendría un mensajero en el tiempo del fin. Esa era la fe de ellos. Creyeron en la resurrección, en la transformación de vidas. Se apartaron de las doctrinas falsas. Las mujeres vivieron vidas cristianas. No cortaron su cabello, ni se colocaron pantalones, ni minifaldas, ni pinturas contrarios a la palabra de Dios. Los hombres vivieron humildemente y consagrados al Señor Jesucristo. La iglesia estaba viviendo lleno de la gracia de Dios, clamando, orando, viviendo vidas sencillas y humildes, obedeciendo cada palabra que los apóstoles habían enseñado. Y los apóstoles dijeron, por tanto también, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, queréis llamados incircuncisos por lo que se llama la circuncisión hecha con mano en la carne, que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y sin Dios en el mundo. Dijo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto está escrito en Efesios capítulo 2, verso 11, 12. Usted puede leer el verso 19, el verso 20. Amigos y hermanos, es a esa fe que los hijos de este día tienen que ser regresados, a la fe apostólica y profética. Usted tiene que saber que ese eran los padres a los cuales Dios les dio la revelación, el mensaje. Siendo así como Dios mandó al poderoso profeta Moisés para colocar los fundamentos para que Israel caminara como nación, igualmente también Dios mandó un poderoso profeta llamado Pablo, un apóstol y profeta, el cual vino y colocó el fundamento para la iglesia gentil, para que nosotros, los creyentes gentiles, que estábamos en medio de los gentiles, pudiéramos vivir conforme a la fe apostólica. Por esta causa, Mateo 17, 10, 11 y 12 nos habla de la venida de Elías en 2 tiempos, uno pasado y uno en el futuro. Ese que estaba en el pasado era Juan el Bautista,
Ya hemos hablado claramente que Juan no ha restaurado nada. Él solamente preparó al pueblo y le presentó al Señor Jesucristo. Hasta ahí llegó su trabajo. A él no le tocaba convertir el corazón de los hijos a los padres. Más bien Juan convirtió el corazón de los padres al mensaje de los hijos, a la gracia. Ahora, en este tiempo del fin en el cual vivimos, las iglesias se han apartado de Dios, se han alejado de la sana doctrina, se han formalizado más de 1000 denominaciones grandes, lo cual está condenado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17. La madre de las rameras es la Iglesia Católica Romana, y las hijas son todas las denominaciones, están condenados a juicio, son cajas de muerte, logias que se han apartado de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amigo, vuelva a Dios, vuelva a la sana doctrina, vuelva al Evangelio apostólico y profético. Todo aquel ministro que hoy en día enseña que Dios es 3 personas, y aquellos que bautizan en Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquellos que no creen en sanidad divina, aquellos que no creen que hay profetas en este tiempo, aquellos que ya no creen que hay apóstoles, aquellos que ya no creen que hay maestros, evangelistas y pastores, son espíritus anticristianos. Porque el cuerpo místico de Jesucristo es un pueblo, es un cuerpo universal. Dios tiene hijos en cada iglesia en donde están. Pero amigo y hermano, si usted es una semilla, venga a la palabra de Dios, porque si usted está siguiendo tradiciones y dogmas, usted se va a quedar bajo juicio en esta tierra. Por esta causa el Señor dijo, yo voy a mandar a Elías el profeta. Él vendrá antes que venga el día de Jehová, grande y terrible de Jehová. Usted sabe ya que el espíritu y el poder de Elías viene 5 veces sobre la tierra. Dijimos que la primera vez era sobre Elías el Tisbita, la segunda vez sobre Eliseo, la tercera vez sobre Juan el Bautista, la cuarta vez sobre Elías de Malaquías 4:5, el cual es William Marion Branham, el cual ya vino a esta generación, a esta tierra. Y la quinta vez es Moisés y Elías regresando a Israel. Amigos, podemos notar con claridad que el día grande y terrible de Jehová es el gran día de la grande tribulación. El día de los juicios de Dios que caerán y se manifestarán en esta tierra en una manera terrible. Y eso es parte de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Podemos notar nosotros que aún el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, prometió cuando Él habló con toda claridad acerca de esa pregunta, ¿por qué dicen Elías que tiene que venir primero? Él dijo, a la verdad, Elías tiene que venir primero. Entonces, mi amigo hermano, pastor, ministro o mensajero evangelista, lo que usted fuera, si estás escuchando en esta hora este programa, usted jamás podrá confundir y decir que este Elías de Malaquías 4 y este Elías de Mateo 17:11 es Juan Bautista, porque no es Juan el Bautista. Juan Bautista está en Isaías 43, está en Malaquías capítulo 3, verso 1. Y el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 11. Está identificado en San Juan capítulo 1 del 19 en adelante. No es el Elías de Malaquías 4, 5. No es el Elías de Mateo 17:11. Es diferente. Jamás usted puede entender, porque hay un Elías que vino en el pasado, que es Juan, y otro Elías que viene en el futuro, el cual va a restaurar todas las cosas. Recuerde, Juan no ha restaurado nada. Así que mi amigo y mi hermano que estás en una congregación, si tu pastor, tu ministro te dice es Juan, no le creas. Es un espíritu mentiroso que te está diciendo eso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vendría Elías y restauraría todas las cosas. Esto no es una reencarnación de Elías el Tisbita. El espíritu de Elías es el espíritu de Jesucristo manifestado y revelado en un hombre. Por lo tanto, mi amigo y mi hermano, usted no puede tener confusión. Usted no se puede confundir. Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, usted verá y oirá y recibirá la revelación de la palabra. Porque es lo que fue revelado en esta generación. Usted tiene que venir y regresar a la fe original. Como dice, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. No 2, 3, 4 cuerpos. Hoy en día, las denominaciones dicen que creen en Dios. Tienen la misma Biblia. Están reunidos bajo un gran concilio. Vean si siguen la palabra de Dios. Han crucificado a Jesucristo por segunda vez. Pero hoy es un gran tiempo de restauración. Y este tiempo se ha terminado ya, mi hermano. Aun cuando Jesús estaba en la tierra, en su ministerio,
cuando él regresó a Nazaret. Eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. La Biblia dice allí: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dijo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Vea, mi amigo y mi hermano, esa escritura que está en Lucas, capítulo 4, del 16 al 21, corresponde al capítulo 61 de Isaías. Pero si usted nota, está en Isaías 61, versos 1 y 2. Pero el Señor Jesucristo solamente leyó el verso 1 bien y la mitad del verso 2. Podemos ver y podemos notar que la otra parte de la mitad del versículo 2 de Isaías, si usted puede leer en su casa, Isaías 61, versos 1 y 2, el verso 2 dice: a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Usted puede notar que la segunda parte del versículo 2 habla del día de venganza del Dios nuestro. Y esa parte no se podía cumplir en el día de Jesús o en el día de Juan el Bautista, porque faltaban todavía muchos años para que pueda aparecer el profeta que anunciaría ese día de venganza, ese día grande y terrible de Jehová, lo cual es la grande tribulación, lo cual está hablado en Malaquías 4, verso 5, verso 1, 2, 4 y 5. Vea. Así que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se detuvo hasta donde correspondía su ministerio para ese tiempo, para esa ocasión. Porque la otra parte del versículo 2 no era para ese tiempo, no era para aquella hora, sino para varios siglos después de esto. Quiere decir, para el tiempo que hoy día vivimos. Así que, amigos, así nomás podemos ver cuando uno comienza a estudiar escritura por escritura, parte por parte. Una sola escritura puede encerrar muchos eventos que pueden diferenciar de años. Y es la manera cuando un creyente se humilla, se rinde y comienza a ver la palabra de Dios. Pero aquellas mentes, aquellos corazones que no tienen revelación, se confunden. ¿Por qué? ¿Por qué causa se confunden? Porque solamente dependen de su entendimiento humano o su raciocinio humano. Y de esta manera, mi amigo y mi hermano, ustedes nunca podrán saber los misterios de Dios. Porque Dios ha encerrado en su palabra de la mente humana y solamente revelado a los hijos. Y por lo tanto, esta revelación primeramente era dado al mensajero mayor, al último grande mensajero que está anunciado en la Biblia, el cual vendría, según Mateo 17:11, según Apocalipsis 17, donde la palabra de Dios dice: y en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, los misterios de Dios serían consumados, como él anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ¿cuándo se iba a revelar? ¿En qué tiempo iba a ser esto? En Zacarías capítulo 14, verso 7, la Biblia dice: y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Aleluya. Este es el gran tiempo de la tarde, mi amigo y mi hermano. Es el tiempo que usted tiene que chequear la palabra de Dios. Es el tiempo que usted tiene que vigilar el cumplimiento de las profecías, donde toda verdad del Evangelio se está haciéndose real en esta generación. Y Dios ha mandado ya a este poderoso profeta, segundo precursor de la venida de Jesucristo. Juan el Bautista cumplió su parte y presentó al Señor Jesús. Ese fue su trabajo. Juan terminó su trabajo y ahora han pasado 2000 años. Desde los días de Juan hasta este tiempo en el cual vivimos. Ya no queda mucho tiempo. Dios ha enviado a su mensajero en esta generación final en la cual usted y yo vivimos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la palabra que Jesús habló.
a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Tiene que cumplirse lo que está dicho en Joel capítulo 2, verso 25. Tiene que ser restaurado lo que aquellos 4 insectos se comieron. La iglesia tiene que ser restaurada a la doctrina apostólica. Vea usted, amigo, hoy día la iglesia, los creyentes están tan alejados de la verdad del evangelio. Roma ha destruido la verdad de la palabra, y las denominaciones han destruido también la verdadera doctrina, han aumentado y han quitado. Y hoy día tenemos creyentes mezclados, creyentes mediocres, medios cristianos, medios predicadores, fríos, formales, siguiendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Y Dios ha vomitado a su iglesia. Usted puede leer eso en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 21. Este tiempo es la edad de la Odisea. Son 7 edades por las cuales la iglesia gentil, la iglesia en el Nuevo Testamento tenía que pasar. Dice, son 7 iglesias, 7 ángeles enviados a 7 iglesias, 7 poderosos mensajeros que iba a enviar a esta tierra. Pero la revelación de los misterios correspondía al último ángel, al 7º ángel. No son más, son 7, solamente son 7, usted puede ver eso. Este es el tiempo que tienen que ser revelados esos 7 sellos, esas 7 edades, esas 7 estrellas, esos 7 ángeles, esos caballos blancos, rojos, negro, amarillo. Tienen que ser revelados todos los misterios de la traslación, de la resurrección, de la segunda venida de Jesucristo, que viene en 3 etapas: la voz de aclamación, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Vea el recogimiento de la iglesia, la grande tribulación, la guerra del Armagedón, el gran milenio, la guerra de Gog y Magog, el juicio ante el gran trono blanco, la instalación de la nueva Jerusalén en la tierra, la quema de esta tierra, la tierra quemada con fuego. Vea todos estos acontecimientos, las plagas, los juicios, las naciones entre naciones, la destrucción de Estados Unidos, de Roma, de Inglaterra, y el cumplimiento de Apocalipsis 17, 18. Vea, todas estas cosas tienen que ser cumplidas en esta generación, pero tienen que ser revelado, anunciado por el ministerio de un poderoso profeta, el cual en la Biblia es conocido como el 7º ángel, el Elías del tiempo del fin, el restaurador. No un hombre, Dios a través de un hombre. Dios enviando su mensajero para revelar su palabra a su pueblo. Así como Juan había venido para preparar al pueblo y presentar a Jesús, así también este día Dios mandaría a otro poderoso profeta para preparar a su pueblo y volver a la fe original y presentar al Señor un pueblo apercibido, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amigos, abra su corazón. Este es el mensaje que le anunciamos en esta hora. El mensajero de esta edad tenía que ser un profeta. Por eso en Amós 3:7 dice, el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mi amigo, usted tiene que darse cuenta que cuando Dios hace algo en las esferas proféticas, Él no puede hablarle a un pueblo en conjunto. Hoy en día mucha gente dice, yo me soñé esto, Dios me reveló mi sueño, que el Señor me habló de esta manera, que yo escuché una voz, que un ángel me habló y de esta manera dicen, pero yo quiero decir, la palabra de Dios solamente viene a los profetas. La palabra no viene al pastor, no viene al evangelista, al maestro, viene al profeta. Efesios 4:11 dice, y el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas y evangelistas y pastores y maestros. Ahora, hay gente que hoy día dice, no hay profetas, que el último profeta era Juan. ¡Qué mentirosos son ustedes! Porque la Biblia dice que sí hay profetas. La palabra es tan claro que claramente nos está diciendo, con toda claridad. Podemos nosotros notar en Mateo capítulo 23, verso 34, donde dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Puede usted decir que no hay profetas? El mismo Señor Jesús dijo aquí esta escritura en Mateo 23, 34, donde está diciendo, por tanto, he aquí, yo os envío, tiempo futuro, profetas y sabios. Fíjese usted, mi amigo y mi hermano, qué tan tremendo es la palabra de Dios, cuando un ministro de este día dice que no lo hay,
Y la Biblia dice que sí hay. Es tan tremendo que si usted no mira y no cree la palabra, la verdad de la palabra, entonces, mi amigo, usted realmente estará desviado del mensaje de la hora. Espero que usted realmente capte la verdad del Evangelio, porque no habrá otro Dios que lo ayude. Mi amigo, espero que el Señor lo bendiga también a usted, le pueda ayudar. Otra escritura tenemos: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Eso está escrito en Mateo 10:41. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tan tremendo es la palabra de Dios que si usted puede decir que no hay profetas, la Biblia dice que sí hay. La palabra del Señor jamás falla. Entonces, ¿cómo usted podría decir que no hay profetas cuando el Señor dice que sí hay profetas? Entonces, mi amigo, es la razón que usted tiene que aceptar con todo su corazón al ángel mensajero que él enviaría en esta generación final. La Biblia nos dice con toda claridad que esto sucedería, y ahora Dios mandó a su poderoso profeta, como lo hemos dicho, como fue en los días de Sodoma. Claramente, ya está en la escena. Su nombre es William Marion Branham, el séptimo ángel. Ahora esta persona no es un ser celestial, sino es un hombre. William Branham nació en el año 1909, allá en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Y su ministerio comenzó en el año 1933, bajo una gran comisión. Cuando el hermano Branham, siendo un joven predicador, comenzó su ministerio, el ángel del Señor bajó allá en el año 1933, cuando estaba bautizando a unas 150 personas en el río Ohio, y el ángel le dijo: así como yo te envío al mundo, así como yo fui con Juan el Bautista, así seré contigo, y el mensaje que te doy precursará mi segunda venida. Miles de personas oyeron, muchos se desmayaron, pero aquel ángel había dado aquella señal. Y William Branham dijo: esta señal no es para mí, esta señal es para los incrédulos, para aquellos que no creen, porque yo creo. Amigos, este es un gran tiempo de oscuridad. La Odisea, si usted lee en Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante, entenderá que es ciega, miserable, desnuda. Al final de esta edad, Dios mandaría a este poderoso profeta para reprender a esta edad, para consumar los misterios, para revelar los misterios, porque es el trabajo de este poderoso profeta Elías. Asimismo, para regresar la fe de los hijos de este día a la fe de los padres apostólicos. Recuerde que el trabajo para Juan era muy difícil, volver el corazón de los padres a los hijos. Así también el trabajo de este poderoso profeta le es difícil, pero para los hijos que aman la verdad, que aman la luz, recibirán con todo su corazón, con alegría de corazón, porque Dios estipuló hablar por medio de profetas. Él lo habló con toda claridad, porque ese fue su anuncio. Así lo estableció aún en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor, con toda claridad, nos enseña y nos muestra que en los tiempos antiguos estaba determinado, como en Éxodo capítulo 20, versos 18 y 19, donde dice: y todo el pueblo consideraba las voces y las llamas, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, para que no muramos. En otra parte de la Escritura, en Deuteronomios capítulo 5, 27 y 28, la Biblia dice: llega tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Y en Deuteronomio 18, 16, 19 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo: bien han dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le tomaré cuenta.
es la manera como Dios determinó desde entonces hablar a través de profetas para sus hijos. ¡Gloria a Dios! Entonces podemos ver que Dios siempre ha usado mensajeros, un profeta mayor, a un hombre mayor, un ángel mayor enviado para la generación. Así es en este día. Dios mandó en aquel tiempo a Moisés y detrás de él colocó a diferentes otros ministerios menores. Dios mandó al apóstol Pablo y debajo de él colocó a diferentes ministerios menores. Y hoy en día Dios mandó a este séptimo ángel y colocó debajo de él el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, los cuales tomarían su mensaje y llevarían a todo el mundo. Y me ha tocado a mí y a todos aquellos que hemos recibido la palabra original de la hora, la fe apostólica, dárselo a conocer a través de esta radio, de este programa, para que usted reciba la bendición en su corazón, se arrepiente y regrese y deje toda tradición y vuelva a la palabra original, apostólica y profética. Amigo y hermano, el tiempo se acaba, los juicios de Dios están cayendo, arrepiéntete y prepárate y acepta y recibe el mensaje de la hora que Dios envió a través de ese séptimo ángel. Gloria a Dios. Yo creo que en los programas sucesivos vamos a probar y usted dirá, este hombre está su nombre en la Biblia, está en su nombre profético como Elías. Usted puede notar en Malaquías 4:5, usted puede notar en Mateo 17:11, usted puede notar en Apocalipsis 10:7, puede notar en Hechos 3:19-23, también puede notar usted en Lucas capítulo 17, verso 26 al 30, puede usted notar en Amós 3:7, usted puede notar Joel 2:25, es su ministerio de este poderoso profeta. Que Dios le bendiga y siga sintonizando este programa, La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. Dios le bendiga, amigos, y continúe con la serie para adelante.